este pasaje, extenso pasaje que es Hechos 27, que si recordamos, ¿cierto? Pablo había apelado a César, enfrentado tanto al rey Agripa como a Festo. Ellos decidieron de que, ya que él había apelado a César iba a ir. Eso significaba hacer el viaje a Roma como prisionero. Y esta es la instancia en la cual Lucas cuenta cómo transcurren estas cosas. Es cierto que Dios obra muchas veces por medios milagrosos, pero eso es lo extraordinario, y como la palabra lo dice, es extraordinario. Lo ordinario, lo normal, lo común es que Dios obre por medios que Él ha establecido. Por ejemplo, Felipe fue llevado por el Espíritu a Azoto. ¿Cómo lo llevó? La Biblia no lo dice. Pero es un lugar completamente alejado de donde Felipe estaba, que estaba entre la ciudad de Samaria. Pero esa no es la normalidad. A Jonás, Dios le había dicho que debía ir a Nínive. Y él decide, como muchos de nosotros, no me convence mucho eso, y mejor me voy allá, a Tarsis. Entonces, de allá Dios tomó un medio milagroso para traerlo otra vez al punto de partida. Pero eso es lo extraordinario. Lo ordinario son los medios comunes y normales que Dios toma para nuestro beneficio, para nuestro bien, pero también para su gloria. Es extraordinario que Dios sane a una persona de una manera milagrosa. Soy testigo y Dios ha hecho eso mismo conmigo también. No de un dolor de cabeza, no, sino que de algo que estorbaba. Pero eso es lo extraordinario. Lo normal es que Dios obre por medio de los medios que Él ha instituido y que nosotros debemos aprovechar para nuestro bien. Eso no significa que no tenemos fe. No. Pero debemos diferenciar la fe de la presunción. Entonces, si debemos ir al médico y el médico dice que hay que operar, hay que operar. No lo vamos a hacer nosotros. Nosotros nos ponemos en las manos del médico, pero porque previamente hemos puesto nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente en las manos de Dios. Y Dios obra por medio de esos médicos. Hoy día vamos a ver la conducta y carácter del creyente en medio de las crisis. Muchas veces se revela lo que hay en el corazón de la persona en un momento de crisis. Lo hemos visto en estos días, cuando han habido saqueos. ¿Alguno de ustedes fue tentado acaso a ir también y saquear? Yo espero que no. Yo nunca fui tentado a eso. Anduve por ahí mismo, pasé. Y en una casi me lleva por delante un vehículo porque quería tomar el lugar para estacionarse ahí donde lo estaban esperando otros con cajas y con carros, con cosas. Y yo pasé con mi vehículo por ahí mismo. Pero nunca se me pasó por la mente, tengo que aprovechar aquí, me voy a detener para yo también echar mercadería dentro. Entonces, ¿qué es lo que se reveló? Tengo lamentablemente que decir que donde yo vivo
algunas personas también participaron de estas cosas. Y yo las veo hasta el día de hoy, en sus vehículos van y vienen y saludan. Pero en ese momento de una crisis, que es una crisis nacional, salió a relucir lo que verdaderamente son. Ahora, si esto es así en estas cosas, entonces también hay una conducta y hay un carácter en el creyente que también sale a relucir en el momento de crisis. Cuando no hay crisis, cuando está todo bien, nosotros podemos sentirnos realmente conectados con el tercer cielo. Y somos poco menos que ángeles aquí en la tierra. Y tal vez si nos detenemos a mirar como que hay una aureola sobre su cabeza. ¿Qué? ¿Cuánta santidad hay? Pero está todo quietecito. Pero puesta esa misma persona en crisis, ¿cuánto no hemos lamentado? Y lo he escuchado, hermano, no es algo que me han contado. Creyentes de años que despotrican de Dios, que se ofenden, que menosprecian las Escrituras, que se vuelven locos literalmente corriendo de acá para allá buscando una solución a su problema. Se olvidan de todo ello que decían creer. La primera cosa, no, sí, yo creo en Dios. Ahí muestran que realmente esa tal creencia en Dios era solo una presunción, no era una realidad en sus vidas. No nos olvidemos, antes de avanzar, de que estamos hablando del creyente. Del creyente. Hablamos hace 2 domingos atrás de lo que es permanecer en Él. Nuestra introducción fue Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. En el mensaje del Evangelio, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Entonces ahí nos aparece el condicional de Juan 15, donde dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces la clave está aquí en permanecer. Pero este permanecer no es producto del esfuerzo humano, sino que este permanecer es porque Dios ha hecho una obra en la criatura. Y este es el que permanece. Por eso es que el Señor puede decir, mira, sin mí nada pueden hacer. Entonces, esto que estamos diciendo es para aquellos que permanecen en Él. Para aquellos en los cuales ha obrado la palabra de Dios. Y lo primero que hace la palabra de Dios cuando obra en el corazón, lo lleva al arrepentimiento, al reconocer, yo le he fallado a Dios, estoy perdido sin Él, nada de lo que haga me puede provocar el favor de Dios hacia mí, porque Dios está justamente airado contra mí. ¿Y por qué yo me doy cuenta de eso? Porque la palabra de Dios me desnuda. El Espíritu de Dios habla a mi corazón y me dice que estoy perdido. Entonces ahí clamo a Dios, le pido misericordia, me arrepiento de mis pecados y Dios obra en mi vida. Ahora, a este que es creyente, el domingo pasado hablamos de afligidos, mas no desesperados. Dijimos que era una mentira. El mensaje de muchos hoy día, ven a Cristo y todos tus problemas desaparecerán. No, no es así. No es así. Afligidos, mas no desesperados. Nos hablamos un poquito del apóstol Pablo, de su vida de sufrimiento. Pero ¿qué hacía él? ¿Qué decía él? Que el tiempo
de sufrimiento, de esta vida presente. De esta vida presente, o sea, hay una delimitación. El sufrimiento es de esta vida presente. Pero Él dice, no es comparable con el eterno peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Otra vez, esto es en el creyente. Es Pablo. No se puede apropiar un no creyente de esta promesa. Solo un creyente, afligido, mas no desesperado. Entonces, esto que nos hace ver a Pablo como realmente él sufriendo, pero sin embargo, completamente seguro de que era Dios quien lo había llamado. Y que Él le había dicho, mira, esto es para el tiempo presente. Ahora, ¿cómo se manifiesta la conducta y el carácter del creyente en medio de la crisis? Aquí tenemos nosotros un ejemplo. Este es un ejemplo. El capítulo 27 de Hechos. Podemos encontrar aquí, como muchos hayan, una descripción de cómo eran los primeros viajes por el mar. Muy interesante. Hay muchas cosas y según los eruditos se nota de que la información que entrega Lucas es fidedigna. Pero también dice, se hace notar de que Lucas no es un marino. Sin embargo, los nombres que él pone, tanto a condiciones climáticas, geográficas, a estructuras de la nave, son correctas. ¿Por qué? Porque como dice en el capítulo 1 de Lucas, él se informó previamente a fin de mostrarle a Teófilo todas las cosas, pero para eso él las investigó. Entonces encontramos un relato de aventura, porque esto es aventura pura. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos sacar también para nuestro provecho. Seguramente hay más. Yo me he detenido solamente en esta, en vez del carácter y la conducta de Pablo en medio de esta crisis que fue una tormenta en alta mar. Vamos primero a... Pablo aquí hace 4 llamados. 4 llamados. El primero lo encontramos en el versículo 10 del capítulo 27. Está hablando Pablo de que atravesaron el mar y dice por dónde va y que luego navegan muchos días, llegan a duras penas a un puerto porque, bueno, el viento le era contrario. Luego navegaron y en fin, y dice que costearon una isla con dificultad y llegan a un lugar de buenos puertos, a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Esta es una referencia no a un llamado al ayuno, sino que es una referencia al día del ayuno que tenían los judíos de su tiempo y que perdura hasta el día de hoy, que es en el día del Yom Kippur. ¿Cuál es ese día? Es el día de la expiación. Es el único día donde Dios le pide, les obliga, podríamos decir, a los judíos a ayunar. Es un día de lamentación, un día de abstenerse de alimentos. Un día al año. ¿Recuerdan al fariseo? ¿El fariseo ayunaba cuántas veces? 2 veces a la semana. Quieren hacer más de lo que Dios impone. Y aquí les imponía un día al año. Y a eso hace referencia esto. ¿Ya? Habiendo ya pasado ya el ayuno. ¿Por qué les habla esto? Porque el Yom Kippur ocurre, va variando porque el calendario es lunar para ellos, entonces va cambiando de año en año. Y este día entró la primera semana de octubre. ¿Por qué es importante considerar eso? Porque eran tiempos de ya casi invierno. Y en invierno se cerraba la navegación por el Mediterráneo.
era un tiempo que no se aventuraban. Primero, las embarcaciones no eran como ahora, que circulan todo el año. Además de eso, no habían los instrumentos que hay ahora para navegar. Entonces las naves estaban obligadas a hacer un determinado recorrido, muchas veces mucho más largo que ahora. Y como no había impulso con motor, era solamente impulsión a vela o a remos, entonces era más difícil todavía. Ahora bien, por eso que Pablo nos da este tiempo como tiempo para Lucas, nos dice, miren, el tiempo cuando ya estaba empezando el invierno, entonces la navegación se hace peligrosa. Es posible, pero peligrosa. Y estas tempestades no ocurren con aviso previo, sino que de repente se levantan. Ahora bien, en el versículo 10 dice, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Note aquí el plural. Pablo sabía que debía comparecer en Roma. Pablo sabía que debía comparecer ante el César. Pero él no era ajeno a la lógica de las circunstancias, a considerar las circunstancias, a atender esas circunstancias que él veía. Miren, él podría haberse conformado diciendo, bueno, aquí pase lo que pase, yo voy a comparecer en Roma porque Dios me lo ha dicho, pero bueno, si ellos quieren seguir, el problema de ellos. Si falta opción, yo sé que voy a ir a Roma, pero no. Hay un llamado entonces a atender a las circunstancias. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Quién es el avisado? El prudente, es un sinónimo de ser prudente. El simple todo lo cree. Y en estos días hemos visto mucha simpleza en nuestro país. Gente que cree cualquier cosa y que sigue creyendo. ¿Qué demuestran con eso? Que no son prudentes. Los prudentes miran bien sus pasos. Los prudentes examinan las circunstancias y conocen la historia. Ahora bien, Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Ahora, bien podría decir, el prudente ve el mal y se esconde. Salir y enfrentar una situación de riesgo no es sinónimo de fe, es sinónimo de necedad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el prudente ve el mal y se esconde. Son los simples los que pasan y reciben el daño. Pablo observó, lo que está pasando no es bueno. Hemos tenido vientos contrarios. Nos hemos demorado mucho más de lo normal. Y recordemos que Pablo había cruzado muchas veces el Mediterráneo. Él no estaba hablando porque, como decimos nosotros, le tincó. No. Él estaba hablando con conocimiento de causa. Él no era marino, pero había cruzado muchas veces el Mediterráneo. Por lo tanto, él conocía, esto no está bien. Entonces él hace lo que hace todo prudente, diciéndole, varones, miren, la navegación va a ser con perjuicio. Recordemos quién era Pablo aquí. Él es un prisionero. Es el último escalafón de las personas que iban a bordo de ese navío. ¿Cuántas eran? 276. O sea, habían 275 personas que estaban en una calidad mayor que él. Bueno, habían algunos otros prisioneros también. Pero él era un prisionero.
Él no estaba para dar órdenes, ni para que lo escucharan, porque él podría haber dicho, bueno, sí, yo veo todo esto, pero nadie me va a inflar, nadie me va a hacer caso. ¿Quién le va a hacer caso a un prisionero? No pensó así. Entonces, lo primero que vemos aquí, un llamado a atender a las circunstancias, y eso también nos sirve a nosotros. Ahora, el segundo llamado que yo veo aquí está en los versículos 21 al 26. Interesantemente, porque luego de que Pablo les dice, miren, yo veo que esto no está bien, sin embargo, dice, el centurión, que era el que estaba a cargo de él y de los prisioneros y otra parte que eran militares, le dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Quién es el piloto? El timonel, el que comandaba el barco. El patrón de la nave es el dueño del barco. Ellos obviamente que también conocían el Mediterráneo, y ellos determinaron que no, la verdad, que podemos hacerle frente a esto. Sigamos nomás. Y el centurión dijo, bueno, entre hacerle caso a un rabino de Palestina y aquí a unos marinos experimentados, le hacemos caso a los marinos. Se levanta la tempestad. Se levanta un tremendo temporal. Ni siquiera pudieron poner la proa, o sea, dirigirse a donde ellos querían, sino que más bien ellos tuvieron que dejarse llevar por estos vientos. Ellos siempre en las navegaciones antiguas, los barcos llevaban una especie de bote que actuaba a la vez de como de bote salvavidas. Ese es el esquife. Entonces, en momentos de dificultad, a fin de no perderlo, porque el bote salvavidas, lo subían a bordo. Eso es lo que hacen acá. Luego, dice que no apareciendo ni sol ni estrella, versículo 20, por muchos días, pensemos en esto. Habían navegado muchos días y no veían sol. Tampoco veían estrellas. Todo cubierto. Todo cubierto. Y ellos se guiaban por el sol y se guiaban por las estrellas. Entonces no solamente tenían un viento que los llevaba a un lugar donde ellos no querían ir, sino que además no sabían ni dónde estaban, ni dónde iban, ni en qué dirección iban. Y ya muchos días. Y no, dice, siendo combatidos, versículo 18, por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alijar, o sea, a sacar el agua que había entrado al barco. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Son cosas necesarias para la navegación, que tienen peso, pero que tienen que finalmente perderla. Y no aparecieron ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Está hablando Lucas. Y dice, ya habíamos perdido toda esperanza. En un vuelo que hicimos con mi esposa desde Miami hasta Santiago, ahí muchos, entre ellos yo, perdimos toda esperanza. ¿Por qué? Porque la cosa estaba brava. Y muchos comenzaron a llorar. Habían algunos que gemían, habían otros que rezaban, a otros se acordaron del Padre Nuestro, otros del Rosario, y en fin, y aparecieron diversos santos entre los que hablaban en español. Porque el avión estaba en emergencia y debía aterrizar, un aterrizaje de emergencia. Entonces habíamos perdido ya toda esperanza. Yo le dije a mi esposa, mira, si este es nuestro momento, yo estoy feliz, porque estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, porque he visto a mis nietos
mis hijos están todos grandes, así que si esta es nuestra hora, que así sea. Ahora uno habla así cuando ha perdido toda esperanza. No estaba desesperado, pero lo más probable es que eso no terminara bien. Eso es lo que Lucas está transmitiendo aquí. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Y aquí vemos entonces el llamado a mantener la calma. Mantener la calma. Miren el versículo 21. Leamos hasta el 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿En virtud de qué podía Pablo decir estas cosas? No, mire, ¿saben? Yo he viajado tantas veces aquí en el Mediterráneo que yo sé que esto la vamos a pasar mal, pero vamos a llegar. No. Tampoco era de que Pablo, que yo lo deseo, yo lo siento aquí en mi corazón, de que vamos a llegar. Tampoco. ¿En virtud de qué Pablo podía decir estas cosas? ¿En virtud de qué el creyente puede dar ánimo, puede consolar a otro, puede alentar a otro? Aquí lo tenemos. Ahora, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. O sea, había temor también hasta en el mismo Pablo. Pablo sabía que debía comparecer ante César, pero la tempestad, la tormenta era tan grande que él ya había perdido realmente la esperanza, como dice Lucas unos versículos más adelante. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Otra vez, lo mismo que Dios ya le había dicho en más de una oportunidad. Y he aquí, dice, y aquí está, miren, esto qué precioso: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, el llamado a mantener la calma ¿se basa en el conocimiento? ¿Se basa en la experiencia? No. No se basa en estas cosas. ¿En qué se basa entonces? Se basa en la presencia del Señor. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Y él otra vez no les dice: miren, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, además de eso, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Muchos no creyentes no son conscientes de cuánta bendición y de cuántos cuidados Dios ha tenido de ellos, porque de alguna manera están relacionados con un creyente. Y esto muchas veces tiene que ver en las mismas familias. ¿Cuántos hijos, y aquí me incluyo, no han sido salvados providencialmente por Dios de una muerte segura, porque su padre o su madre conocen al Señor y no por las obras de ellos? ¿Sí? Aquí todos estos hombres, incluso vemos después su naturaleza pecaminosa expresarse, porque ellos, una vez que naufragaron, perdone que les cuente el final, pero una vez que naufragaron, tuvieron la intención de matar a los prisioneros. Ni consideraron de que si ellos estaban vivos, era porque Dios había tenido misericordia, porque ahí viajaba su siervo Pablo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. La confianza y la seguridad no residen en la experiencia, no residen en el conocimiento, sino en Dios. Está puesta en Dios. Pero tengamos aquí un cuidado, porque en el versículo siguiente dice: con todo,
es necesario que demos en alguna isla. La confianza en Dios va de la mano con medidas sensatas. Va de la mano con medidas lógicas. Sí, Dios ha prometido estar con nosotros, pero debemos dar en alguna isla. Entonces, ¿qué podían hacer? Si veían que estaba cerca alguna isla, ¿iban a alejarse de ella? No, debían acercarse, debían tocar en alguna isla. No estaban en medio del mar donde no había isla. Esto les dice Pablo, por indicación de Dios, porque él es imposible tener el mapa de una extensión tan extensa. Además, no sabían dónde estaban, no sabían a dónde iban, pero sin embargo Pablo le dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces estamos en un lugar donde hay islas. El segundo llamado entonces es un llamado a mantener la calma. Primero, atender las circunstancias. Bueno, no las atendimos. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, debemos mantener la calma. Un tercer llamado que encuentro en Pablo aquí es un llamado a mantenerse unidos. Una de las primeras cosas que surgen es: sálvese quien pueda. Cada cual vela por su propia seguridad, no le importa el otro. Hay muchos que sostienen por cierto, esto es una mezcla entre legalismo y orgullo, aunque el legalismo siempre va unido con el orgullo. El hecho de no tener comunión o tener una suerte distinta en este mundo con aquellos que no conocen al Señor. Se muestran inmisericordias. ¿Le pasó algo malo? Bueno, no es creyente. Es que no es creyente, no importa. No, hermano. Pablo no era así. Y los creyentes verdaderos se duelen con el dolor ajeno. Y también lloran cuando ven que una familia, después de mucho esfuerzo, su casa se incendió por efectos de un accidente. Duele eso. Duele eso. No porque sean creyentes va a doler, y si no son creyentes, entonces no me importa. No, porque debemos procurar el bien de todos los hombres. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice que debemos procurar el bien de todos los hombres. Debemos ser ricos en buenas obras, porque estas son útiles, son provechosas para todos los hombres. Entonces, el concepto del bienestar está ligado entre los hombres. Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Entonces aquí no corre la separación de creyentes, hacer esa separación. No. ¿De qué debemos separarnos nosotros? De las obras de los incrédulos. Debemos separarnos de aquellos que, diciéndose que son creyentes, hacen cosas de no creyentes. De esa gente debemos separarnos. Pero en medio de una crisis debemos estar juntos con el otro. ¿Por qué? Porque nos hermana lo mismo. Somos de la misma masa. Si hay alguna diferencia entre mi vecino y yo, solo es la gracia de Dios. Nada más. Pero soy tan ruin, tan malo y tan pecador y tan débil como mi vecino. El versículo 31. Cuando Pablo les dice que con todo es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, 14 días, siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, versículo 30, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Esto es lo que ven. Aquí se ve el egoísmo
aquí se ve el interés propio de aquel que considera solo como que salvarse a sí mismo es más importante que nos salvemos todos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Los marineros, dice, procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, el bote salvavidas, ellos hacían ver como que en realidad estaban haciendo algunas cosas para que la nave no avanzara más, cuando la realidad era que ellos habían echado ese bote al mar para irse los marineros en ese bote, y los demás, bueno, que lo parta un rayo. Pero así piensa un no creyente. Entonces el llamado a mantenerse unido lo hace el apóstol en el versículo 31, dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y mire aquí la diferencia que hace entre él y ellos con los marineros. Los que se querían ir en el barco y salvarse primero eran los marineros. Pero entonces le dice al centurión militar y a su destacamento, como vosotros, le dice: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Un llamado a mantenerse unidos. Todavía no estaban a salvo, pero los marineros entendían de que ellos podían arreglarse solos. Pero eso iba a significar que las demás vidas se perdieran. Entonces, no va aquí el sálvese quien pueda. En medio de la crisis, no debo ver por mí mismo. Esto, hermanos, muchas veces vemos estas situaciones donde las personas manifiestan su egoísmo, se salvan solos, y es un dicho que tenemos en nuestro país: te salváis solo. Pero eso jamás debe ser dicho de un creyente. Siempre debemos mirar por el otro. El último llamado que yo encuentro aquí es a partir del versículo 33 y 34, que es un llamado a alimentarse. Parece una cosa superflua, parece una cosa como que no tiene mucha importancia, pero miremos, versículo 33. Bueno, en el versículo 32 encontramos que los soldados le hacen caso a Pablo y cortan las amarras del esquife y lo dejaron perderse. O sea, miren lo que hacen aquí. Pablo le dice: si estos no permanecen con ustedes, ustedes se van a perder. ¿Qué es lo que hacen los soldados? Cortan las amarras del bote salvavidas. Le hacen caso a Pablo. Ahora, versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Luego que le habían hecho caso en esto, Pablo le dice: miren, ya ustedes llevan 14 días sin comer. ¿Por qué sería esto? Hay diversas, podemos considerar un conjunto de factores, pero antes de considerarlo, yo quisiera hablar un poquitito de esta idea que hay, de que el ayuno puede forzar la voluntad de Dios, que podemos obligar a Dios a obrar de tal o determinada manera si nosotros ayunamos. Pero no es un concepto que encontramos en las Escrituras. Que habían aquí que llevaban 14 horas ayunando, no era 14 días ayunando, no era algo que Pablo lo había impuesto. Él era un prisionero, y como prisionero él recibía la alimentación que le daban. El encargado de la seguridad de Pablo y de alimentarlo no era él mismo. No era ni siquiera el patrón de la nave, era el centurión.
porque Pablo debía llegar con vida ante César. Si Pablo no llegaba, era porque había muerto, porque se había insurrecto, porque él se había levantado en contra. Entonces ahí, para que no arrancaran, porque debemos saber también de que los prisioneros en ese entonces quedaban a cargo de soldados, y los soldados respondían con su vida. Por eso el carcelero de Filipo, ¿recuerdan? Que él quiso matarse cuando vio que la prisión fue abierta, y como él no veía nada, seguramente polvo, tierra por todas partes, además era de noche, dice, se escaparon. ¿Y qué va a pasar conmigo? Me van a matar, no, prefiero matarme yo. Entonces estaba ese temor, El ayuno entonces, en parte, si están ocupados durante el día en distintas maniobras para no perder la nave, para no encallar, para no naufragar, obviamente que el alimentarse es una cosa secundaria. Muchos de nosotros hemos estado en alguna actividad en algún momento donde el comer ha quedado de lado. Y de repente a veces se nos pasa el día y llegamos y decimos, estuve tan ocupado que ni me acordé que tenía que comer. Nos pasa eso. Entonces en este caso, claro, pero un día, 2 días, 3 días, pero ya llevamos 14 días. Ahora también, que eso es una razón, digamos, pero no toda, porque el concepto de cambiar la voluntad de los dioses por medio del ayuno es un concepto pagano, no es un concepto cristiano. Los paganos hacían eso. Los paganos se privaban por días de los alimentos y se autoinferían heridas, se laceraban y hacían diversas cosas porque con ello lo que ellos querían era que su Dios obrara de tal o determinada manera. Pero los cristianos no. Y Pablo les dice, miren, coman. Os ruego que comáis por vuestra salud. Pablo sabía lo que venía. ¿Por qué? Porque le habían dicho de que iban a encallar, iban a naufragar, pero iban a necesitar las fuerzas de todos para salvarse. Y si alguien no come, no tiene fuerza. Entonces le dice, comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Entonces, ¿quiénes ayunaron? Todos, claro que sí. Pero Pablo y Lucas, y posiblemente Aristarco, ellos debían ser alimentados. O, en el caso de Lucas y Aristarco, ellos tampoco se alimentaron a sí mismos, porque ellos tenían que llevar su alimento como pasajeros. Ellos no se alimentaron para no herir susceptibilidades. O sea, si el patrón de la nave, si el centurión decía, ordenaba, ayunemos para salir de esto, entonces ellos no iban a ir contra eso solamente para herirlos, no, tenían ese cuidado. Pablo dice que a los gentiles él se hacía como uno de ellos, pero no olvidando que estaba bajo la ley de Cristo. Entonces, estas son 2 posibles razones por las cuales había pasado tanto tiempo en los cuales Pablo y los demás no habían comido durante tantos días. Y habiendo dicho esto, versículo 35, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. El creyente es usado por Dios para animar, para infundir confianza, para no caer en el desespero,
Pero el héroe no es él. El héroe claramente aquí Pablo dice, no, es Dios. Porque hasta yo había perdido toda esperanza. Pero el ángel del Señor se apareció para decirme, mira, no temas. Y además, no solamente eso, porque no solo vas a comparecer ante César, lo que tú ya sabes, porque te lo he dicho en más de una oportunidad, sino que además el Señor te ha concedido todos los que están contigo. Solamente se va a perder la nave y su carga. Pero lo demás serán salvados. Entonces, hermanos, aquí se nos revela la conducta y el carácter de Pablo en medio de esta crisis. Pero ¿por qué lo pudo hacer? Porque él era creyente. No podemos nosotros pretender tener esta misma actitud y este mismo carácter si no nos hemos entregado al Señor. Eso es lo primordial, es lo principal, es lo fundamental. Una vez entregados al Señor, debemos permanecer en Él. Y permanecer en Él significa permanecer en su palabra. Es de lamentar que muchos, como dice Hebreos, debiendo ser ya maestros, os tenéis necesidad de las mismas cosas que ya debieran ustedes saber. ¿Por qué es esto? Por un desconocimiento, por un menosprecio, por negligencia de acercarnos a la palabra del Señor. Entonces, esto es lo principal para nosotros, conocer a Dios y conocer su palabra. Cuando conocemos a Dios, entonces aprendemos quiénes somos nosotros. Si aprendemos quiénes somos nosotros, vamos a ir ante Dios y a su palabra con un espíritu reverente para poder tomar de ella lo que sirve cada día a mi andar. Y de esta manera, cuando ya estemos en esos momentos de crisis y de aflicción, vamos a reaccionar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque vamos a tener la seguridad. Como dijo David, si Dios está con nosotros, dijo Pablo, perdón, ¿quién contra nosotros? En Dios ciertamente está callada mi alma, dijo David. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La confianza y la seguridad viene no de la presunción, no viene de la experiencia, no viene del conocimiento de causa, sino que solo puede venir de la palabra de Dios. Así que el Señor nos haga a nosotros cada día disciplinados en cuanto a acercarnos a la palabra, porque hermanos, esta es lo que nos prepara para esta vida. Y recordemos, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, ¿cómo será esa muerte para nosotros? No lo sabemos hoy día. Dios no nos ha querido revelar cómo será ese momento, ese trance. Preparémonos, porque vamos a pasar por ese momento. Y eso lo vamos a ver también cuando muchas veces nos toca despedir a nuestros seres queridos. ¿Qué va a salir de nuestra boca ahí? ¿Qué va a salir de nuestro corazón? Debemos prepararnos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.